Está en comunicación vía Skype con nosotros Fabián Báez. Es el sacerdote, como les decía, que subió al papamóvil días después de que inicie su papado Francisco. Gracias por atendernos, Fabián. ¿Cómo te va? Muy bien, ¿cómo estás? Gracias a ustedes por Bien, llamar. bueno, ¿qué te sucede cuando lees este Twitter y todo lo que estuvo pasando con Mario? Todo? Tenemos un papa peronista y Jesús fue un compañero detenido desaparecido. La verdad es que no me enteré recién cuando me llamaron hace un rato, me enteré, no había escuchado, no había leído el Twitter, el tweet, ni siquiera había tenido tampoco noción de demasiado de la repercusión del tema. Sí. A mí me parece que como sacerdote no me corresponde juzgar, eh, al contrario, me alegra de que cualquier persona pueda mirar a Jesús, a Cristo, y encontrar en Cristo algo que refiera con su propia vida o que sea para esa persona algo que lo acerque al encuentro con Dios, con lo sagrado. Entonces, a mí no me genera así, no me siento ofendido, mucho menos por la expresión que usó. Yo no diría eso, no representaría de esa manera a Jesús, que para mí es mucho más que eso, este, pero digo, no, me parece que no, tampoco sería correcto que yo juzgara la mirada que tiene un ser humano, un hermano, sobre Cristo. O sea que no está fuera de la doctrina cristiana o católica cristiana esto de Ciertamente Jesús. reinterpretar la figura de Jesús en tanto y en cuanto haya una empatía con algo que refiera a nuestra vida. No, la iglesia entiende que cuando muestra al Señor, a Jesús, la iglesia muestra a Cristo como Dios y hombre. Entonces, pero verdadero Dios y verdadero hombre, decimos, y que Él es el Salvador y que él se encarnó, que Dios se hizo parte de la vida de los hombres, que asumió el lugar, el último de todos los lugares, el lugar del más humilde, del más pobre, que vivió la injusticia de ser acusado injustamente, que sufrió de alguna manera por la mentira, por la corrupción, por el engaño y por el entorno que tenía, que no soportó su mensaje disruptivo, pero fundamentalmente que por amor Él se entrega y nos salva. Esa es nuestra visión. Ahora, cada ser humano que se encuentra con el mensaje cristiano se deslumbra con algún aspecto de ese mensaje, de esa espiritualidad de Cristo. Y esto es. Ahora, hubo también mucho ruido, y también lo dijo Mariotto, pero también lo dijeron otros justicialistas, acerca de que teníamos un papa peronista. Y bueno, acá volviendo más a las homilías y a las propias posiciones sociales y a la doctrina social de la Iglesia, en que predicó durante su sacerdocio y ahora, bueno, en otra escala y desde otro lugar, por supuesto, el Papa Francisco, hay muchos justicialistas que la empardan con la doctrina justicialista. En ese sentido, ¿qué te parece esa interpretación? El Papa es cristiano, profundamente cristiano. Se adhiere al Evangelio que tiene 2000 años. Hace 2000 años que Jesús vino con estas ideas de igualdad, de encuentro, de salir al encuentro del otro, de acercar al hombre con el prójimo. El Papa es cristiano. O sea, es un error decir que eso, que porque postule, que porque predique su cercanía con los pobres y la preferencia que tiene Dios con los pobres, eso. Me parece que es un error que deducir por eso que se trata de una opción peronista, ¿no? Me parece que es erróneo decir eso. Fabián, y viviendo la realidad que vivimos y viendo la política y la realidad social, tal y como vos la percibís desde donde te toca, desde donde te toca, Yo estoy en el santuario San Cayetano de Liniers. bueno, desde Liniers, desde donde te toca ejercer tu sacerdocio, Sí, practicar tu sacerdocio. sí. ¿Podés decir o podés evaluar o hacer un análisis acerca de si el justicialismo que estamos viviendo en este momento es cristiano? No, yo no me siento en condiciones de decir eso. Nosotros, porque lo que yo puedo decirte es que hay en toda la gente, en la clase dirigente, en la gente más humilde, en los religiosos, somos conscientes de que hay una situación de crisis que requiere la acción y el cuidado de todos. Para Creo que el mundo ciertamente le falta cristianismo. Creo
Lo que al mundo le falta al cristianismo es el sentido de los valores que propuso Jesús. Creo que vivimos en un sistema, no solo en nuestro país, sino global, donde las diferencias son muy grandes. Al otro día alguien me decía, criticando un poco alguna cosa del Papa, me decía que en realidad es un error hablar de la pobreza porque estrictamente son pobres solamente menos del 20% de la humanidad, me decía esta persona, ¿no? Pero bueno, es una experiencia distinta de la que yo tengo. Yo creo que habrá que ver cuál es el criterio de pobreza, si es ese 1,25 dólares por persona, bueno, si hay que ver cómo se miden esas variables, pero sin duda no, yo creo que no, es evidente que hay una pobreza material, económica, una indigencia muy grande en el mundo, más allá de si es el 20 o el 70%, y que eso obedece a una crisis profunda del sistema de vida que tenemos. Entonces, yo no diría el justicialismo que nos gobierna, yo creo que hay un sistema en el mundial, o sea, mundial que se apoya un poco en las diferencias. Y claro. el Papa dice algo muy duro en la carta Alegría del Evangelio. El Papa dice que el oprimido, dice él, dice que el excluido es peor que el oprimido, porque el oprimido está como sufriendo la opresión del sistema, pero el excluido sobra, está de más. Entonces, como que la crisis que vive el mundo, la crisis de exclusión que vive el mundo, tiene que ver con un sistema social que está haciendo crisis y que trasciende profundamente la propia interna local. Lo que pasa es que nosotros somos muy localistas. Y a veces nos quedamos sí, en una claro. cosa... Somos muy de mirar casi todo el mundo desde lo que nos pasa a nosotros cuando el mundo va girando con otro ritmo, ¿no? Mucho más Y cuando hay una intenso. pobreza que es una pobreza global. Cuando el Papa habla de pobreza, el Papa piensa en las realidades que él conoce. Sí, en obviamente. América Latina, África, Asia. Ahora, Fabián, en San Cayetano, ¿qué está pasando con el trabajo, con la gente? Vos tenés ahí un termómetro muy, muy sensible de la realidad. En San Cayetano es un acontecimiento religioso, es maravilloso. La gente va allí a agradecer y a buscar a Dios. Agradecer a Dios porque hay gente que va permanentemente a agradecer por un favor que le ha hecho San Cayetano a través de conseguir un trabajo para ellos, para sus hijos, a pedir que lo conserven, también a pedir que haya trabajo. Hay una demanda grande, pero así como hay una demanda grande tanto de trabajo como de alimentos, por ejemplo, también la gente, hay un espíritu de colaboración muy fuerte, y entonces hay gente que se ofrece y se puede, por ejemplo, hacer cursos de capacitación laboral, el servicio social trabaja de tal manera que tratamos de conectar claro, empleadores. Pero vos notás, Fabián, que hay más preocupación en la gente por el tema, la cuestión de mantener un empleo. Sí, la gente obviamente está preocupada por mantener el empleo, por cubrir necesidades de su familia. Eso sí, eso es algo pero sinceramente no es algo que lo note ahora, que antes era todo. No, me parece que es algo que ha pasado permanentemente, ¿no? Bien, bien. Fabián, ¿y tenés algún juicio sobre la lectura política o la utilización política de Francisco o de la Iglesia? Porque parece que se instaló en el discurso también político muy fuertemente valores que hasta hace poco no daban muy buena prensa o que nadie a los que nadie acudía para construir un discurso político. Sí, yo creo que el Papa, evidentemente, su liderazgo, el Papa es un líder que ha demostrado, ha logrado, hablando mal y pronto, diría, como una especie de resurrección en la Iglesia, ¿no? Hace un año y medio la Iglesia estaba sumida en una crisis muy profunda, y él, simplemente sabiendo mostrar una coherencia de vida, una transparencia, dando algunos gestos importantes, logró convertir el ánimo social, y eso es muy importante. Entonces yo celebro si los líderes, los políticos, sindicales, argentinos y del mundo, si se dan cuenta que con algunos pequeños cambios se puede generar un cambio de clima, y que eso es tan importante, yo lo celebro que eso pase. Pero también es cierto que se ve algún intento como de utilización de la imagen. Claro. Creo que no somos generosos con eso. Creo que nosotros estamos viendo los argentinos una oportunidad histórica, porque hemos dado al mundo un líder
más allá de que haya sido nuestro obispo y que lo No, es un líder mundial en este es un líder momento. mundial Un excepcional, líder carismático extraordinario, mundial que además extraordinario. sobresale dentro de los líderes que ocuparon su lugar, porque ya un Sí, papa, cualquier exactamente, papa es un líder mundial, pero y de los este es, líderes, y de los líderes claro, actuales sobresale absolutamente porque ha totalmente. hecho un giro y se ha vuelto un líder moral del mundo. Entonces eso me parece que es algo, es una, Como que nos daría a los argentinos otra responsabilidad, o deberíamos tener otro cuidado y responsabilidad a la exactamente, hora de creo que aludir a tenemos este líder. que, más que usar al Papa para ver cómo lo puedo usar, es cómo nosotros podemos estar a la altura de lo que propone el Papa. Creo que este es un desafío. Tenemos que ¿Cómo cuidar podemos, qué? No te escuché eso, perdón. cómo estar nosotros los argentinos, especialmente los que tienen alguna situación de liderazgo, cómo estar a la altura de esto que nos propone el Papa. Y nosotros acompañar este desafío que él está haciendo de transformación mundial. Porque el Bien, desafío del Papa es ese, cambiar el mundo, hacer del mundo como un mundo más cristiano, con los claro. valores que propone Cristo en el Evangelio, adecuado al mundo de hoy, a la realidad social de hoy, a la realidad. Por eso el documento del Papa, La Alegría del Evangelio, aborda todos estos temas. La temática de la pobreza está presente allí, por supuesto que está la temática de la fe, por supuesto que está el describimiento del mundo, pero también la temática social y política, como Totalmente. una crisis del mundo. Entonces, yo creo que sí, que hay una utilización del Papa a veces que no es, que muestra quizás nuestra falta de generosidad. Sería lindo que los argentinos todos nos sintamos orgullosos de él, porque me parece que tenemos motivo, y sepamos estar a la altura de lo que la historia nos propone y no quedarnos en nuestras internas pequeñas y decir, a mí el Papa me dijo tal cosa, el Papa está de acuerdo con esto, porque eso no nos lleva a nada. Como dijo el Papa, gracias. Todos lo citan ahora, ¿viste? Claro, sí, sí, bueno, Fabián es que es Báez. lógico, porque es que yo también estoy No, pero predicando lo citan y me doy como cuenta, viste, con cosas que a priori habría dicho en algún momento en alguna charla secular, común, en un día cualquiera que se lo cruzaron aquí en la Argentina, entonces ahora todos lo citan es que además es muy fácil, demasiado, claro. es un hombre, es un hombre Claro, accesible, el Santo Padre es un hombre accesible, vos vas a Roma y si tenés la gracia, la fortuna de cruzar hacer un saludo con él, le puedes hacer decir, digamos, puedes hacer después una interpretación. Si yo le digo al Papa, por ejemplo, Santo Padre, ¿usted no está preocupado porque no sé, Independiente está en la B? Y el Papa me va a decir sí. Entonces yo puedo decir, si el Papa está muy preocupado por la situación del fútbol argentino, si yo puedo, viste, hacerle decir cualquier cosa, porque totalmente. creo que tenemos que ser más generosos en esto, ¿no? Todos, ¿eh? Los medios, los políticos, todos, los Muchas sacerdotes, todos. gracias, Fabián, por esta Un placer, comunicación. un placer. Chao, hasta luego. Chau, hasta luego. Fabián Báez, bueno, tenemos que ser, me quedo con esa frase o con esa parte, ¿no? No tenemos que preocuparnos tanto por usar al Papa, si no es necesario, que sobre todo los líderes políticos aprovechen la oportunidad de tener un líder mundial para hacer cosas o inspirarse en cosas que propone el Papa desde la doctrina de la Iglesia, y todo esto era en alusión al revoleo que hubo en Twitter por el tuit de Mariotto, su particular interpretación sobre la Pascua y sobre la muerte y resurrección de Jesucristo, y también sobre el Papa Francisco.